Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ustedes nos habrán escuchado muchísimas veces plantear el problema que existe con la educación. Y cuando hablo del problema de la educación, no me quiero focalizar ni en el justo y legítimo reclamo salarial de los docentes, ni tampoco en el justo y legítimo reclamo de los papás por tener una infraestructura escolar acorde. Me parece que estos dos elementos forman parte de un todo, que el problema excede a estas dos cuestiones que los pongo muy entre comillas, los podemos decir circunstanciales. ¿Y por qué digo esto? Algunos números que se conocen a partir de ayer: solamente el 16% de los chicos en la República Argentina, 10 y 11 años, pueden leer y escribir. Solamente el 16%. No llega al 20% la cantidad de chicos que terminan su escolaridad primaria y secundaria en tiempo y forma, con un agravante. En muchísimos de estos casos, de este 20%, no todos llegan sabiendo hacer una operación aritmética básica o comprendiendo un texto simple. ¿Esto dónde se vio de una manera absolutamente brutal? Cuando Toyota quiso incorporar 300 trabajadores. No podían entender el manual simple de manejar una máquina. Y eso lo que demuestra es que tenemos un sistema educativo en crisis. Crisis que es agravada porque la dirigencia política es incapaz de sentarse a pensar los problemas que tenemos y permanentemente tratando de poner parche sobre parche. Y esto no se soluciona con parches. De esto vamos a hablar hoy porque nos va a acompañar la profesora Graciela del Rosario Guayar, una reconocida pedagoga de la provincia, del cual vamos a hablar de estos problemas que tenemos. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Graciela, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Es grave el problema, ¿no? Es grave el problema, creo que es un problema muy complejo y a medida que va pasando el tiempo se va profundizando, o sea, no es una cuestión de que aparece hoy, sino que hay distintos factores que han ido incidiendo en la profundización. Uno de los factores ha sido el tema de la pandemia, que ha sido una ausencia permanente o más allá de la buena voluntad de los docentes de tratar de enseñar, hubieron dificultades de conectividad, hubieron dificultades de poder acceder al conocimiento. Pero también viene ya, ese problema no es la pandemia nada más, sino que se suma y profundiza un poquito más. ¿La pandemia o la cuarentena salvaje que se impuso desde la política? Las dos cosas, o sea, la pandemia y la cuarentena, y bueno, el sistema educativo prácticamente no ha funcionado normalmente 2 años, no ha sido un año porque ha sido sistema mixto, o sea, 2019, 2020, así que ha sido la cuarentena y ha sido las medidas que se han ido tomando. Ahora, y hay sectores yo hablo de sectores desfavorecidos, o sea, siempre hay que diferenciar aquellos que son de sectores favorecidos y los sectores desfavorecidos, porque también los datos estadísticos te dicen que mayor rendimiento tienen aquellos que acceden de la educación privada, a diferencia de la educación pública. Sí, no, inclusive o sea, los egresados universitarios de la universidad pública, el porcentaje abrumadoramente mayoritario son chicos que tienen un poder adquisitivo relativo en sus casas. Exactamente. Dubet, uno de los autores que en estos últimos tiempos se está trabajando, dicen que los sectores favorecidos, si no funcionan en la escuela, tienen la posibilidad de acceder al apoyo escolar, a la maestra particular, a la profesora particular, o sea, de alguna manera salen adelante con esa dificultad del aprendizaje. Graciela, en este panorama que usted acaba de describir, ¿no? ¿Qué país vamos a tener en 15 años? Y yo estoy preocupada como pedagoga, ¿no? Yo soy maestra, fui maestra, directora de escuela primaria, o sea, transité todo el nivel educativo, todos los niveles educativos de la provincia,
y estoy sumamente preocupada. Yo siempre planteo que nosotros, nuestra generación, ya estamos saliendo, pero bueno, la generación de mis nietos y de mis hijas me preocupa. Acá hay que empezar a pensar una educación diferente, y eso es lo que nos está costando pensar, esa educación diferente. Ya no es tanta teoría, sino hay que empezar a pensar qué hacer en las escuelas. Y ese hacer en las escuelas, en las instituciones, porque estamos hablando de nivel de formación docente, nivel secundario, nivel primario, nivel inicial, en todo el sistema educativo, ¿no? Empezar a pensar cómo intervenir dentro de nuestras prácticas pedagógicas para favorecer a los aprendizajes de los jóvenes y de los niños. La preocupación no es tanta la cantidad de conocimientos, sino el tener la capacidad de poder seleccionar aquellos conocimientos que les pueden ser útiles para un futuro, que es un futuro incierto, ¿no? Porque claro, ahí no es un futuro certero, ¿no? Pero acá yo veo un problema, ¿no? Sí. Y permítame que... Yo creo que usted tiene razón, pero acá sí chocamos con un problema, que se está haciendo política con la educación y no política de educación. Y esto es transversal a todos, ¿eh? No cargo las tintas sobre ningún partido o ningún gobernante en general, en particular, sino sobre todos en general. No veo políticas educativas. Muchos autores dicen que la política de omisión es una política, o sea, como práctica política. Yo creo que no hay una política a largo plazo, o sea, estamos preocupados por lo urgente y no por lo importante. El sistema educativo, en todas las banderas políticas en estos últimos tiempos, hubieron políticas de parches, o sea, ante un problema buscamos la solución de ese problema, pero no hay una política a largo plazo, y eso es un problema. El otro problema que puedo pensar o que me hace pensar es como este sistema fragmentado, o sea, los docentes están por un lado, los directores por otro, o rectores, directores, los que asumen cargos de gestión, los supervisores por otro y los equipos técnicos ministeriales por otro. Realmente es necesario empezar a pensar de que todos somos agentes de la educación que estamos preocupados por los aprendizajes de nuestros jóvenes y de nuestros niños. Mientras no podamos dialogar entre esos sectores y simplemente supervisemos, simplemente marquemos qué es lo que no funciona, por qué no funciona, y no vamos a poder descubrir o no vamos a poder de alguna manera determinar o favorecer los aprendizajes de nuestros niños. Es como que ahí yo veo una fuerte ruptura, ¿no? Y una sobrecarga administrativa en todos los sectores, más que una carga pedagógica, que es el sentido de la educación. O sea, esto también hay que ponerlo en tensión. Yo creo que los docentes, yo descarto, como docente que soy, ningún docente actúa de mala fe. Todos los docentes actúan pensando que esa intervención es la correcta y es la que necesita ese sujeto. Pero hay alguien que tiene que decir también, no, está bien lo que estás haciendo, pero lo podés hacer mejor, o lo pensemos de hacer mejor. ¿Tenemos docentes desactualizados con los tiempos, con el siglo XXI? Y yo creo que sí, y no es porque el docente quiera estar desactualizado. Un curso, no sé, para acceder a un curso ahora hay una oferta de cursos gratuitos, pero también las temáticas hay que ver, porque no hay en todas las temáticas, hay temáticas puntuales. Y acceder a un texto en estos momentos es complicado. Es complicado. O sea, uno va a una librería, 7.000 pesos mínimo, base. Entonces, si ponemos el salario con el docente en relación al acceso de un material bibliográfico, es complicado. O sea, no es que no quieran actualizarse los docentes, sino que también hay una limitación de tiempo, porque también pedir licencias, si sos provisional, claro. O sea, depende de la condición en la que estás. Y el estudio particular requiere tiempo, y la mayoría de los docentes, yo siempre digo, yo soy una de las docentes que trabajé 3 turnos, entonces claro. Más allá de mis estudios. Pero ¿sabe lo que está pasando ahora, Graciela? Hay docentes que en sus ratos libres salen a vender. No, totalmente, por eso, no tan solo se dedican a la docencia, venden productos, tienen otras con posibilidades para poder acceder a otro ingreso salarial.
Entonces, vuelvo a insistir, por ahí hay que empezar a pensar otros sistemas de actualización que tienen que darse en la propia escuela. O sea, en la propia escuela con acompañamiento, con proceso de retroalimentación entre los equipos directivos, los equipos técnicos tienen que estar en la escuela, o sea, hacer otro circuito de formación. Yo soy del siglo pasado. Sí, ¿sí? Somos del siglo pasado. Soy del siglo pasado. Y desde mi ignorancia de esto, yo estoy viendo una situación, usted corríjame si me equivoco. Nosotros teníamos como particularidad estar absolutamente enamorados y tener un sentido de pertenencia absoluto a la institución a la que íbamos. Me parece que eso ya se perdió. Los chicos no están enamorados de su colegio. Yo creo que hay un contexto social muy complejo, muy complicado, en donde los discursos también han deteriorado la escuela. Justo ayer participé de una presentación de Germán Cantero que habla sobre la escuela para la dignidad, pensar la escuela desde otro lugar. Antes la escuela tenía un cierto valor. Mi padre, yo siempre digo, quiso que los 7 hermanos nos recibiéramos, era esa la expectativa de él. La escuela tenía un mandato para, de alguna manera, favorecer el mejoramiento de la situación social y familiar de cada uno, o sea, tenía otra visión. Ahora la escuela se deterioró y viene con ese deterioro desde la época menemista, o sea, históricamente estamos hablando de la década puntual del 90, en donde se desprestigió a la escuela. Entonces ahora hay que volver a recuperar el sentido de la escuela. O sea, que es importante para mí la escuela, si sigo pensando, la escuela favorece a la movilidad social, al cambio de su grupo. Yo justamente el año pasado estuve en el anexo de Susques y le decía, una persona egresada como técnico en química, que era el título que habían, modifica todo el entorno familiar, modifica su familia. El papelito que dice que uno terminó alguna parte educativa, le da libertad. Le da libertad. Yo por ahí siempre digo, o sea, por ahí capaz que no encuentre el cargo con esa formación, pero ya leo distinto un papel, ya leo distinto mi contrato laboral, ya leo distinto mi espíritu crítico. O sea, la formación superior, la formación secundaria y superior me permite mirar la realidad desde otro lugar. Ahora, anoche, estaba leyendo esta mañana, anoche en Buenos Aires, un encuentro muy importante donde estaban las empresas, grandes empresas tecnológicas y rectores y directores de colegios de la capital federal y algunos lugares del conurbano. Se juntaron 4 o 5 horas a discutir la aplicación de la inteligencia artificial dentro del aula. Y yo acá escucho todavía que docentes dicen que están debatiendo si usan o no el celular en el aula. O sea, me parece que no logramos dar el paso ese, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas. Hace rato hablábamos. Nosotros teníamos una sola fuente de conocimiento, que era el libro, en el momento de ir a las primarias y a la secundaria. Las fuentes de conocimiento se han multiplicado, la cantidad de conocimientos se ha multiplicado, entonces ahora tenemos que tener la capacidad de seleccionar esos tipos de conocimiento. Entonces yo hablo de inteligencia artificial, hablo de robótica, de todos estos temas actuales. Me parece buenísimo que lo pensemos a incluir en las escuelas, pero me parece muy importante, que es un punto de inflexión, que tiene que haber gente formada para poder hablar sobre esos temas en la escuela. Bueno, ¿tenemos esa gente formada o no? No hay. Entonces ahí tenemos es que el cambio curricular, muchas veces pensamos que es el cambio de los documentos. Y el cambio curricular es el cambio de la práctica. ¿Y quién es el portador de la práctica? El docente. El docente tiene que prepararse con esos nuevos conocimientos, que hay muchos docentes que son muy inquietos, buscan información, etcétera, pero hay otros docentes que no tienen esa inquietud o que no tienen tiempo para tener esa inquietud. Pero tampoco hay una política de Estado. No, por eso, ¿no? A eso voy. O sea, que en estos momentos tenés que tener una perspectiva macrosistema para favorecer cómo vas incluyendo todo esto.
Pero no es tan solo decir, cambio, esto va para la escuela, sino que tenés que pensar cómo implementamos, porque no es lo mismo esa implementación en el nivel inicial, en el nivel primario y en el nivel secundario. Y el que piensa de cómo implementar tiene que tener conocimiento sobre ese tema. Obviamente. O sea, ¿usted entiende que es imperioso un cambio curricular? Se han hecho cambios curriculares. Yo creo que es imperioso pensar qué desarrollos curriculares. Cuando hablo de desarrollo curricular tiene que ver con la práctica de eso lo que me dicen los documentos curriculares. Están contenidos de robótica, están contenidos de tecnología, hay muchos contenidos muy interesantes, contenidos o saberes muy interesantes en las propuestas curriculares, pero ¿cómo lo doy? ¿Cómo hago que ese niño de La Puna o de San Salvador de Jujuy adquiere ese conocimiento? ¿Sí? O sea, no es tarea fácil. Yo creo que lo primero que hay que hacer es que ese niño comprenda la necesidad de adquirir ese conocimiento. Es que cuando lo comprendes, cuando vos lo problematizás, cuando vos te posicionás desde otro proceso de enseñanza-aprendizaje. No les das el conocimiento acabado, sino que abrís ese conocimiento. Bueno, lo tenés que hacer con un espíritu de investigación. Claro, pero eso es dar vuelta como una media al sistema educativo. Totalmente, totalmente, porque hablamos de la creatividad, pero ¿cuántos de nuestros docentes pueden ser creativos? Claro, los chicos siguen estudiando de página 5 a la 10, mañana tomo lección. Exactamente, pero bueno, ahí está, la instancia de formación docente, la instancia de actualización permanente, pero no como que quede a voluntad tuya, sino que tiene que haber una política integral de formación y actualización permanente, ¿sí? en el sistema escolar en su totalidad, en diálogo con los institutos de formación docente, en diálogo con los equipos técnicos, en diálogo con las instituciones. No sé si me entiendes. Sí. Las instituciones tienen la práctica, o sea, y ahí yo también siempre digo, la universidad también tiene que aparecer en estas intervenciones que son interesantes para pensar el fenómeno educativo en su complejidad. La universidad le tiene que dar, me parece, desde la ciencia y desde el espíritu crítico, generar los debates, pero no veo que los gobiernos sean capaces de sentarse a hablar con las universidades. Por eso, o sea, creo que ahí hay otro tipo de fracturas muy importante para pensar el sistema educativo. Vuelvo a mi planteo, o sea, no tan solo tenemos que pensar estos sectores aislados, sino integrados, y pensar en el objeto en común, el bien común, que es la educación. ¿Qué alumnos le está entregando la secundaria a la universidad? Y en estos momentos todos nos quejamos. A ver, vos preguntás a un maestro de primaria, te dice, mira el alumno que me traen de inicial. Digo, pobre, ya. Vos le preguntás al maestro de nivel inicial y ya le da la responsabilidad a los padres. Mira cómo los trae a los... Y yo siempre les planteo, tenemos este alumno. Y este alumno tenemos que ver qué hacemos con este alumno. Cómo enseñamos y qué le enseñamos para que él sienta atractivo su proceso de enseñanza y aprendizaje. Que vuelvo a insistir, ese maestro y ese profesor tiene que empezar a repensarse, pero con ciertas condiciones que no dependen de él nada más, ¿no? Porque hay teorías sociológicas que dice el voluntarismo, en educación ya no sirve, la vocación sirve pero poquitito. Entonces tenés que pensar en condiciones macroestructurales, condiciones institucionales y condiciones áulicas para poder intervenir. Entonces ahí, si todos pensaríamos, tenés un objeto en común, pero cada uno piensa una partecita y no el fenómeno educativo en su integralidad. Y tiene que ver con la política de largo plazo, ¿no? Ahora, dentro de este fenómeno también veo algunas cosas que alertan, al menos para mí. Cuando se habla, por ejemplo, de lenguas extranjeras, se le da únicamente un fin utilitarista, digamos, para que entiendan, porque dentro de un tiempo van a tener que hablar con inglés. Y abandonando todo el resto del contexto que tiene aprender una lengua extranjera. O sea, lo cierran en el utilitarismo y me parece que es un error. No, es un error totalmente, porque bueno, el aprender una lengua extranjera no significa tan solo una cuestión de poder insertarte laboralmente, te implica otras cuestiones.
Nosotros, no la saben, sí, no la conocen, no les interesa. Lo que pasa es que hay que dar vuelta, volvemos de nuevo a pensar no tan solo la lengua, la matemática, la lengua extranjera, ¿para qué estoy formando? Claro. ¿Sí? Cuando vos pensás a ese sujeto como un sujeto íntegro, preparándolo para un futuro que no es certero, porque no es certero, y el proceso de enseñanza se te cambia, o claro, sea, se cambia la perspectiva de enseñanza, ¿sí? Y la perspectiva de aprendizaje. Y también es qué modelo de sujeto quiero formar, que ese es otro tema, ¿no? ¿Quiero un sujeto productivo? ¿Quiero un sujeto crítico? ¿Quiero un sujeto humanista? ¿Quiero un sujeto productivo? O sea, ¿qué claro, tipo de sujeto quiero? Entonces, si quiero un sujeto productivo, íntegro. Tiene que ser íntegro. Claro, como persona, como sujeto social, a su vez con habilidades para desempeñarse laboralmente, con habilidades para desempeñarse en ámbitos universitarios, porque vos necesitas a nivel secundario, con ciertas habilidades, no pensando de que se va a insertar laboralmente. También claro, lo tenés que preparar para que se inserte de alguna manera en el otro nivel superior. Ahora, y esto ya creo que es un toque para mí, ¿no? Sí. ¿Por qué le quitaron a la educación la filosofía? Y yo creo que... que hay que devolvérsela, ¿no? Justamente yo adhiero con lo que estás planteando, ¿no? El tema de la filosofía, tanto en el nivel inicial como en el nivel primario, tendría que tener una cierta, y en el nivel secundario obviamente, un cierto predominio, porque es lo que te permite problematizar la realidad, mirar la realidad desde distintas perspectivas. No las teorías filosóficas, sino el pensamiento filosófico. Ni la historia ni la historia de la filosofía, sino el pensamiento filosófico, ¿no? Hay micros de experiencia en el Martín Pescador, en algunos colegios le ponen mucha énfasis al tema de la filosofía, pero la filosofía desde la vida cotidiana, ¿no? La filosofía desde la práctica. Si vos me decís, para mí es, vuelvo a insistir, no la teoría filosófica como teoría, o sea, que dice tal filósofo, sino el pensamiento filosófico de tratar de percibir la realidad, que no es una realidad única, de problematizarla, de cuestionarla, de construirla desde otro lugar. Como ¿no? decía un filósofo el otro día que escuchaba, la filosofía moderna es rascarse donde a uno no le pica, ¿no? Y me parece una definición... bueno, eso es correcto. Me parece absolutamente extraordinaria. Y que tengas ganas de rascarte, claro, o sea, que te motiva para algo, exactamente. ¿No? Que tengamos que aprender a hacernos preguntas. Totalmente. Y no que nos vengan con la respuesta empaquetada, ¿no? Ese es uno de los puntos que pone en inflexión el sistema educativo. El sistema educativo viejo, que a nosotros nos han enseñado a responder. Claro. Y ahora tenés que enseñar a preguntar. Y el docente, cuando el alumno pregunta mucho, se incomoda. Entonces también tenés que empezar a decirle al docente, no te tiene que incomodar. O sea, tenemos que aprender con el que te está preguntando también, porque tampoco el docente sabe todas las respuestas. Tenemos que dar respuestas a las preguntas, pero no tan solo es el docente el que tiene que dar la respuesta, sino construir una respuesta que sea la correcta. Claro. O por lo menos buscar dónde puede estar la respuesta, ¿no? O sea, y una respuesta... Esa es la mejor experiencia. Esa es la mejor experiencia. Claro. Y que capaz que esa pregunta no tan solo tenés una respuesta, sino que también tenés distintas respuestas. Y todas válidas. Y todas válidas, y que vos, a partir de tu posicionamiento, optás por una. Y es tu decisión. Esa es la formación del espíritu crítico en la educación. Entonces ahí tenemos, pero... ahí necesito docentes, necesito directores, hay que remar un rato. Pero yo no creo que sea tan imposible, ¿no? No. Yo creo que si nos acercamos un poquito más a las aulas, te vas a dar cuenta que pasa por otro lado. Dejemos un poquito lo que debe ser, sino lo que es en esa práctica para empezar a construir lo que debe ser. Graciela, muchísimas gracias por haber venido. Fue ¿Ya terminamos? Sí, bueno, se nos fue rapidísimo. Se nos fue rapidísimo. Yo agradezco. No. Y la educación es un compromiso de todos, ¿no? No es tan solo del maestro, es del director, son de las autoridades y de todo. Yo creo que es un compromiso social y es lo que va a hacer que se transforme la sociedad y que es el punto
principal de discusión de todas políticas en general. Y el mejor mañana, ¿no? Es un mejor mañana, totalmente. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos la próxima semana para hacer otra sobremesa. Y ahora quédese que ya viene Palpala Hoy.